Un movimiento armónico simple es un movimiento que se produce respecto a un punto de referencia. En este caso, estará por la longitud natural del resorte, es decir, cuánto mide el resorte cuando no se le aplica ninguna fuerza. En este caso del péndulo, en torno a este punto, que es desde donde oscila dicha partícula. Ahora bien, es importante reconocer que este movimiento se lleva a cabo en torno a condiciones ideales, es decir, en ausencia de fricción. La otra característica importante es que la fuerza que ejerce, que experimenta la masa, en este caso esta masa, en este caso esta partícula, es proporcional a la distancia hasta el punto de equilibrio. En este caso X, en este caso naturalmente esta distancia estará de alguna forma representada por el ángulo θ, es decir, el ángulo entre este radio y el punto de equilibrio. Aquí aparece este mg porque la única fuerza que experimenta esta partícula es el peso, y eso es lo que la hace oscilar. En este caso aparece este K sub E. ¿Qué es ese K sub E? Ese K sub E representa la rigidez del resorte. Entre más rígido sea, la constante es más grande. Si el resorte es menos rígido, la constante es más pequeña. Este negativo indica que la fuerza siempre va hacia el centro. Entonces, si esta distancia, como en este caso, es positiva, porque es hacia la derecha del punto referente, entonces esa fuerza apuntará hacia el lado negativo, es decir, hacia el centro, hacia el punto de referencia. Pero si este X es negativo, con este negativo se volvería positivo, y la fuerza apunta hacia la parte positiva, es decir, nuevamente apunta hacia el punto referente. Lo mismo sucede en el péndulo, es decir, aquí también debería haber un negativo y nos garantiza exactamente lo mismo, que cuando él va hacia los lados positivos, la fuerza apuntará hacia la parte negativa, y cuando él va en la parte negativa apuntará hacia la parte positiva. Ahora bien, tenemos que para un movimiento armónico simple el periodo de oscilación, es decir, el tiempo que tarda en hacer el movimiento completo, en el caso de un resorte, será este periodo t igual a 2pi por la raíz de m sobre k sub e. Lo que cabe destacar aquí es interesante es entender que este periodo de oscilación no depende de qué tanto se aleje la masa del punto de referencia. Es decir, entre más yo lo alejo, la fuerza va a ser más grande, y eso va a garantizar que el tiempo que él va a demorar en hacer la oscilación siempre va a ser exactamente igual. Es decir, ese tiempo únicamente va a depender de la masa que yo le tengo amarrada al resorte y de qué tan rígido es ese resorte. Entre más rígido sea el resorte, ese tiempo va a ser más pequeño porque se va a recuperar más rápido, va a recuperar su forma más rápido. Si esta constante es muy pequeña, el resorte no tiende a recuperar su forma rápido. Entonces este periodo va a ser más grande. Ahora bien, ¿cómo sería en el péndulo? El periodo sería igual a 2pi por la raíz de L sobre G. El caso del péndulo, digamos, es bien interesante en el sentido que nos podemos dar cuenta que el periodo no depende de la masa. Entonces, en condiciones ideales, y suponiendo que esta cuerda es infinitamente resistente, podríamos decir que no importa si se le cuelga una masa de 1 gramo o una masa de 2 toneladas. Ese periodo siempre va a ser exactamente igual, porque únicamente depende de la longitud de dicha cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno acorta la cuerda, también se va a acortar ese periodo. Eso es muy similar a tener un movimiento circular. Entonces supongamos que tenemos una piedra amarrada a una cuerda y esto está dando vueltas. Entonces, ¿qué sucede si se acorta la cuerda? Entonces, si se acorta la cuerda, naturalmente esta circunferencia va a ser más pequeña y ese movimiento va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esta distancia es más pequeña. Si la distancia es más grande, ese movimiento va a ser mucho más lento. Entonces, en resumen, en el movimiento armónico simple, el periodo de oscilación
para un resorte no depende de qué tanto se aleje el resorte del punto de referencia, sino únicamente de la masa que tenga amarrada a su extremo y qué tan rígido es el resorte. Para el péndulo, el periodo de oscilación no depende de ninguna manera de la masa que tenga amarrada a la cuerda. Es decir, esa masa puede ser muy grande o muy pequeña, no importa. Ese periodo únicamente va a depender de qué tan larga es dicha cuerda.